Tenemos el shapefile puntos de centros poblados, pero estos centros poblados, como vemos acá, le vamos a dar clic en Zoom to Layer y están a nivel nacional, son muchísimos. Ahora nos vamos a ir al distrito de Coahuila, le vamos a dar Zoom to Layer y solamente queremos quedarnos con los centros poblados que están dentro del distrito. Entonces vamos a seleccionarlos primero y luego lo vamos a extraer hacia nuestra carpeta, ¿no? Como saben, ya debemos de tener una carpeta de data ya conectada, en este caso ya lo tengo, y el siguiente paso es seleccionar todos los centros poblados que están dentro del distrito, así que para eso vamos a irnos aquí donde dice selección, seleccionar por locación. Vamos a seleccionar aquí arriba qué es lo que queremos seleccionar, en este caso los centros poblados, y acá abajo vamos a seleccionar el distrito, el polígono, y vamos a seleccionar la primera opción donde se intersecta, en este caso es un polígono. Le vamos a dar en aplicar y como ven aquí se ha seleccionado ya todos los centros poblados que están dentro del distrito. Entonces nos ubicamos en el shapefile de puntos, le damos clic derecho, data, export data y vamos a irnos aquí a nuestra carpeta que ya está conectada y lo vamos a colocar como nombre centros poblados y le damos clic en guardar. Luego le damos clic en OK y le damos en Yes para que se añada aquí al mapa que estamos trabajando. Entonces ya podemos eliminar el de centro poblados que está a nivel nacional. Le damos clic derecho y remover.